Bajo un cielo manchado de ceniza y nublado por los humos industriales, Leora tropezó. Por las sucias calles del mercado, el barro se adhería a su delgada piel iridiscente, como una segunda piel que se burlaba de ella a cada paso. La vida en Jorth se había convertido hace mucho tiempo en una lucha desde que las corporaciones humanas drenaron el planeta de sus recursos. La comunidad local de Tyrion, una vez próspera, ahora vivía a la sombra de imponentes refinerías metálicas. Los padres de Leora estaban atrapados en turnos interminables en la extracción. Las mentes se redujeron de curanderos respetados a simples trabajadores. Ella mantuvo su cabeza baja evitando las miradas penetrantes de los humanos y los alienígenas más ricos de otros mundos, que vagaban por el mercado haciendo alarde de sus ropas pulidas y su piel prístina. Leora había aprendido temprano a soportar sus miradas y burlas. Su realidad era suciedad y los sueños eran peligrosos en este día ordinario. El holograma de Emory Steele, el director ejecutivo humano de Steele Enterprise, iluminó los cielos. Su voz firme y calculadora resonó a través del bullicioso mercado. Un candidato de cada planeta. Únete a nuestro programa interestelar, una oportunidad de dejar tu mundo atrás y dar forma al futuro. La multitud murmuró con asombro. Leora hizo una pausa. Su corazón se agarrotó en su pecho un atisbo de algo imposible. Se encendió. Dentro de ella una esperanza que había enterrado hace mucho tiempo. Lora permaneció inmóvil las palabras de Emory. Acero colgando en el aire como una promesa lejana alrededor de ella, los murmullos se convirtieron en emoción extraterrestres, susurrando sobre sus posibilidades humanos, especulando quién podría ser. Elegido se sentía imposible una chica Teron de los barrios bajos. ¿Qué oportunidad tenía contra las élites privilegiadas que sin duda presentarían solicitudes pulidas, respaldadas por poderosas recomendaciones? Pero, ¿y si el pensamiento se negaba a soltarse tejiéndose? En su mente como un hilo obstinado, Theora sacudió la cabeza obligando a sus pies a moverse de nuevo a través del mercado. Pero la posibilidad se aferraba a ella como el barro del que no podía escapar, la roía durante su caminata a casa a través de estrechos callejones, donde las almas olvidadas vivían en tiendas improvisadas, restos de la edad de oro de Joro, cuando llegó a la choza. Ella llamó a casa a su madre, y su padre ya estaban desplomados en la mesa de madera irregular, sus rostros una vez llenos de sabiduría y luz. Ahora estaban picados por el agotamiento, años de trabajo incansable, bajo el régimen humano que los agobiaba. Abajo su padre Oron apenas levantó la cabeza. «Llegas tarde», murmuró. Aunque no había acusación en su voz, solo cansancio. «Me quedé para ver el anuncio», respondió Leora dejando su cartera en el suelo. «Están aceptando solicitudes para el programa interestelar de Steele Enterprises. Alguien de cada planeta consigue un lugar». Su madre Mea soltó. Una risa suave y amarga. Alguien de cada planeta, sí, pero no alguien como nosotros. Rompió un trozo de pan duro por la mitad y lo colocó sobre la mesa. Sus manos temblaban ligeramente. «Ya sabes a quién elegirán. A los que se visten como ellos, hablan como ellos, y viven en esas torres de marfil, lo sé». Pero Leora vaciló retorciendo sus dedos. «¿Y si lo intentara? ¿Y si pudiera irme, Orón?», suspiró profundamente frotando su sien. «Siempre has sido una soñadora, Laora, pero soñar no llena barrigas. Los humanos no nos ven como iguales, nos ven como suciedad bajo sus botas». El peso de sus palabras se posó pesadamente sobre ella, pero en lo profundo sintió algo agitar el barro en su piel. La mugre que se aferraba a cada paso. Había vivido con ella toda su vida. Pero, ¿y si solo esta vez pudiera demostrar que el barro era solo piel? «Tengo que intentarlo», susurró más para sí misma que para ellos. Esa noche, mientras el viento aullaba a través de las grietas en su techo, Leora se sentó en la pequeña mesa con un trozo de papel arrugado y un bolígrafo gastado, mientras otros presentarían elegantes portafolios digitales. El suyo estaría enrollado a mano, letras irregulares y manchadas, escritas con más determinación que habilidad. Ella no tenía la educación o los recursos que los demás tenían, pero ella tenía algo que ellos no tenían: nada que perder. Sus padres hacía tiempo que se habían ido a la cama.
sus respiraciones lentas y constantes en la silenciosa oscuridad Leora sumergió el bolígrafo en una pequeña botella de tinta. Sus manos temblaban ligeramente mientras comenzaba a escribir las palabras. Llegaban lentamente al principio torpes y vacilantes, pero con cada línea la hacía sentir un poco más fuerte. Esta es mi historia, mi única oportunidad de dejar a George y encontrar algo. Más a la mañana siguiente, deslizó la solicitud doblada en su cartera y se dirigió hacia el centro de selección. Su corazón latía con fuerza con cada paso. La caminata era demasiado larga a través de calles sinuosas y arroyos contaminados que rezumaban de productos químicos, pero Leora siguió avanzando. Cada paso pesaba con miedo, pero también con esperanza. Cuando llegó a la entrada del edificio de Towering Steel Enterprises, sus pies estaban cubiertos de más barro que nunca. Los candidatos que estaban en la fila estaban justo en el suelo. Su piel brillaba y sus ropas eran inmaculadas, susurraban entre sí lanzándole miradas de reojo. Mientras se acercaba, GL apretó su cartera con más fuerza y se paró al final de la fila tratando de ignorar los sneakers y las escaleras. Los otros llevaban tabletas, hologramas y RMS pulido. Todo lo que tenía era una solicitud escrita a mano y un sueño que tenía miedo de admitir incluso ante sí misma. El guardia de la puerta, un humano con un elegante uniforme negro, la miró con leve disgusto. «Nombró a Leora», dijo con firmeza a pesar del temblor en su corazón. Él miró su lista y luego dio un asiente bruscamente. Entra. Espera a que la llamen. En el momento en que cruza las puertas, el vasto salón se traga todo su piso de mármol, se extiende bajo sus pies y las paredes de vidrio se elevan reflejando el cielo tormentoso afuera. Docenas de candidatos estaban sentados en filas ordenadas, desplazándose por sus portafolios con un enfoque determinado. Leora se deslizó hacia la última fila, agarrando su papel doblado como si fuera un salvavidas, mientras los minutos se convertían en horas. Vio a grupos de candidatos llamar uno por uno cada vez que hablaban con confianza sobre sus logros, títulos obtenidos en planetas distantes, inventos patentados antes de la edad adulta y familias con influencia. Sus pulidas palabras resonaban en el pasillo, haciendo que su solicitud arrugada se sintiera aún más pequeña. En sus manos, la duda comenzó a aparecer. «¿Qué estoy haciendo aquí?», pensó. Su corazón se hundía más con cada minuto que pasaba. No pertenezco a ellos, nunca pertenezco, y sin embargo, un destello de resolución ardía silenciosamente dentro de ella. Había llegado tan lejos a través del barro, el miedo y la desesperanza. No podía echarse atrás ahora. Finalmente, su nombre resonó en el pasillo. «Leora». Una voz la llamó. Se levantó lentamente. Sus piernas temblaban bajo ella el peso de cada trampa. Cada mirada despectiva colgaba sobre sus hombros mientras se dirigía. Al frente los otros candidatos apenas la reconocían. Ella era solo una chica cubierta de barro para ellos. Alguien de quien no necesitaban preocuparse, pero Leora sabía algo que ellos no sabían ella. No estaba aquí para impresionar a nadie. Estaba aquí porque no tenía nada más que perder, y eso la convertía en el tipo de competidor más peligroso. Entró en la sala de entrevistas. Su corazón latía como un tambor. En el centro de la sala estaba sentado Emory Steele, sus ojos penetrantes afilados como dagas. Su presencia llenaba el espacio irradiando poder y precisión. Se inclinó hacia adelante, ligeramente cruzando sus manos mientras la estudiaba con tranquila intensidad. «¿Por qué? ¿Crees que mereces esta oportunidad?», preguntó su voz baja y deliberada. «La Tragó saliva sintiendo el peso de la pregunta asentarse en sus huesos por un momento. El miedo amenazó con abrumarla, pero luego pensó en sus padres, en el barro de la vida a la que estaría, condenada si ella se alejó ahora. Enderezó su espalda, encontrando su mirada con firme resolución. «No tengo títulos lujosos ni conexiones. No tengo riqueza ni estatus, pero he sobrevivido. Cosas que romperían a la mayoría de las personas. Luché todos los días, solo para seguir adelante y, si me das esta oportunidad», hizo una pausa, su voz firme pero feroz. «Trabajaré más duro que nadie. Probaré que pertenezco». Steele no dijo nada al principio. Su mirada fría y calculadora se fijó en la de ella por un momento.
El silencio se estiró tanto que parecía que podría romperse. Y luego, con el más leve asentimiento, hizo un gesto hacia la puerta. «Gracias, Leora», dijo, su tono ilegible. Ella salió de la habitación sintiéndose aliviada e incierta. Si hubiera dicho suficiente, si hubiera hecho suficiente, lo único que sabía con certeza era que había dado todo lo que tenía mientras regresaba al gran salón. Los otros candidatos todavía estaban inmersos en sus conversaciones, sin inmutarse, sin rostro, pero por primera vez en su vida sintió algo que no había sentido en años. Esperanza Lara se hundió en uno de los fríos mármoles bancos alineados en el gran salón. Su corazón todavía latía aceleradamente por la entrevista a su alrededor. Los otros candidatos permanecían enfrascados en animadas discusiones. Intercambiando palabras pulidas y alardes sutiles, acercó su destrozada cartera a su costado, tratando de bloquear sus voces. Cada segundo que pasaba le quitaba los nervios. Algunos candidatos hojeaban sus currículums holográficos, otros pulían sus presentaciones cuidadosamente elaboradas. Leo no tenía nada, más que su ropa de mugre y un trozo de papel arrugado, un marcado contraste contra la elegante tecnología que brillaba en las manos de los privilegiados. Miró las paredes de vidrio observando cómo la tormenta afuera golpeaba la ciudad reflejando el torbellino dentro de ella. Sus pensamientos se agitaban. ¿Qué pasaría si cometiera un error? Se preguntó. ¿Qué pasaría si mi historia, mi lucha no fuera suficiente? Un grupo de humanos cercanos compartieron risas silenciosas mirando en su dirección. Sus apariencias perfectamente arregladas y la arrogancia en sus voces se sentían sofocantes. No tenían que luchar para ser vistos, ya pertenecían a este mundo de mármol pulido y vidrio reflectante. Leor era solo un visitante, un pedazo de tierra adherido a los bordes esperando un milagro. Pero se recordó algo que su madre le había susurrado la noche anterior: si no lo intentas nunca, sabrás si hubieras podido volar. Las horas se prolongaron dolorosamente. Grupos de candidatos fueron llamados y llevados a las salas de entrevistas. Algunos se fueron radiantes, otros con las mandíbulas apretadas y los ojos bajos. Leora no pudo evitar sentirse invisible entre ellos. Nadie le habló, nadie la miró. Más allá de una mirada despectiva, justo cuando el peso de su duda amenazaba con aplastarla, una voz se abrió paso a través de la charla. Leora miró hacia arriba para ver a una mujer alta con ojos severos y un elegante uniforme de pie en la entrada de otra habitación. La mujer no dio indicios de emoción, mientras le hizo señas a Leora para que la siguiera dentro de la pequeña cámara. Emory Steele esperaba sentado. En una elegante mesa metálica su presencia era tan imponente como antes. Leora sintió que su mirada se detenía en ella una fracción de segundo. Un destello de curiosidad, tal vez. Señaló el asiento vacío frente a él. Leora se sentó lentamente, cruzando las manos para evitar que temblaran. «Dime, Steele», comenzó con su voz suave pero fría. «Si te diera esta oportunidad, ¿qué harías con ella?» Dudó. Su mente estaba acelerada. Sabía que no era solo una pregunta sobre su futuro. Era una prueba para ver si estaba lista para dejar todo atrás. Respiró profundamente. Aprendería todo lo que pudiera. Trabajaría más duro que nadie y volvería. La ceja de Steele se arqueó ligeramente. «Vuelve, sí». Elra respondió con voz firme. «Ahora volveré a Jorth. Mi planeta ha quedado en ruinas y mi gente apenas sobrevive. Si me dan esta oportunidad, usaré todo lo que aprendí para reconstruir lo que se perdió». Steele se reclinó en su silla, estudiándola en silencio. Sus ojos agudos y calculadores parecían medir cada palabra que había dicho. El corazón de Leora latía con fuerza en su pecho mientras él. El silencio se extendió entre ellos. Finalmente la expresión de Steele cambió solo. El más leve destello de algo ilegible. Golpeó un pequeño dispositivo en la mesa, terminando la entrevista con un asentimiento breve. «Gracias, Leora», dijo su tono neutral. «Serás notificada de la decisión». Pronto se puso de pie. Le hizo una pequeña reverencia por costumbre y emocionó la habitación. Su corazón latía con incertidumbre. El peso de lo que había dicho se cernía sobre ella. ¿Sería suficiente su honestidad o no? Selló su destino. Los siguientes días pasaron en un limbo agonizante. Leora regresó
a la familiar mugre de su vecindario esperando con una sensación de pavor que se hizo más pesada con cada hora que pasaba sus noches mirando la lluvia deslizarse por las paredes agrietadas de su choza y sus lamentos, tratando de distraerse con tareas mundanas. Sus padres trataron de mantenerla con los pies en la tierra, aunque incluso ellos habían comenzado a esperar de maneras pequeñas y vacilantes. Su padre dejó pequeñas ofrendas de flores secas en la mesa de la cocina para la suerte, por si acaso él decía, y su madre tarareaba suavemente. Cuando Leora llegó a casa como si se estuvieran preparando para algo bueno, aunque ninguno de ellos se atreviera a decirlo en voz alta, la ciudad bullía de rumores, los nombres de candidatos potenciales flotaban en el aire como polen en el viento. Cada predicción susurrada picaba a Lura con incertidumbre. Entonces, al tercer día, un dron metálico llegó a su puerta principal. El elegante dron de reparto negro flotaba silenciosamente, un emblema brillante de Steel Enterprises, latiendo de costado. La respiración de Leora se entrecortó mientras escaneaba su rostro y dejó caer un pequeño sobre plateado en sus manos antes de desaparecer en el cielo nublado. Sus padres estaban detrás de ella conteniendo la respiración, mientras abría cuidadosamente el sobre dentro. Había una sola tarjeta. Los bordes brillaban. Débilmente en la tenue luz impresa en letras elegantes, estaban las palabras «Felicitaciones. Has sido seleccionada para el programa interestelar de Steel Enterprises». Por un momento todo alrededor de Lura se desvaneció el zumbido distante de la maquinaria, el sonido de la lluvia contra el techo. Incluso sus padres inhalaron bruscamente. Miró la tarjeta. Su mente luchaba por procesar las palabras. Lo había hecho. De alguna manera, contra todo pronóstico. Ella había sido elegida. Su padre fue el primero en hablar. Su voz estaba llena de incredulidad. «Tú lo hiciste», susurró como si decirlo demasiado fuerte pudiera romperse en el momento en que su madre dio un paso adelante y abrazó a Lura con fuerza. «Vas a dejarla». «Este lugar», murmuró con la voz quebrada por la emoción. «Vas a volar». La sintió lágrimas en sus ojos, pero las contuvo. La batalla no había terminado aún. No ser elegida era solo el comienzo. Con la tarjeta de aceptación apretada firmemente en su mano, susurró para sí misma. Todo les demostró que no cometieron un error. El día que Leora se fue, Jord, no fue como nada que hubiera imaginado. La lluvia que había sido una constante, casi en su vida, había dado paso a una rara luz solar brumosa. Las calles brillaban con charcos de agua aceitosa que reflejaban las imponentes refinerías de acero que dominaban el horizonte. Ella estaba parada en la entrada del puerto espacial, agarrando su mochila con fuerza, contemplando la vista del transbordador que la llevaría lejos más allá de la superficie sombría de su planeta natal. Sus padres estaban en silencio detrás de ella, inseguros de qué decir. Las palabras se sentían demasiado pequeñas para el momento. Nunca habían imaginado que su hija, cubierta de barro y cargada de sueños desesperados, estaría parada en el umbral de una nueva vida, una que la llevaría a años, luz de distancia. «Mantente fiel a ti misma, padre», susurró colocando una mano curtida sobre su hombro. «No dejes que cambien quién eres». Su madre sonrió levemente a través de ojos llorosos. «Vuela alto, La, y no mires atrás», con un asentimiento. Leora se volvió hacia la plataforma de embarque, la tarjeta de aceptación plateada todavía escondida en su bolsillo. El elegante transbordador se alzaba frente a él. Su superficie brillaba bajo las luces artificiales. Subió a bordo, su corazón latía con anticipación y miedo cuando la puerta se selló detrás de ella con un silbido. Supo que esta era la última vez que sentiría la familiar arena de Jord bajo sus pies. El interior del transbordador no se parecía a nada que Lora hubiera visto antes. Los asientos estaban forrados con tela oscura suave y las paredes estaban adornadas con suaves paneles brillantes que irradiaban una luz azul relajante. Algunos otros candidatos elegidos se sentaron dispersos por toda la cabina,
la mayoría de ellos de familias adineradas, sus ropas inmaculadas y sus expresiones indiferentes. Leora mantuvo la cabeza agachada, deslizándose en un asiento vacío cerca de la parte de atrás. Trató de calmar su respiración mientras los motores del transbordador rugían para cobrar vida. El suelo tembló debajo de ella, y pronto, los familiares cielos grises de Jorth desaparecieron cuando el transbordador se elevó hacia el vasto vacío del espacio. El corazón de Leora se aceleró con una mezcla de asombro e incredulidad. Estaba abandonando el único mundo que había conocido. Con destino a lo desconocido, los otros candidatos charlaban en voz baja. Sus voces, llenas de confianza, hablaban sobre la tecnología Advan que habían dominado y la gente importante que conocían. Leora escuchó desde las sombras agarrando su cartera y preguntándose cómo mido. Contra ellos el intercomunicador cobró vida y una suave voz automatizada anunció su destino siguiente. Parada sede de Steel Enterprises, orbitando estación E9, llegada en 3 horas. Lara presionó su frente contra la ventana, mirando las estrellas pasar borrosas por primera vez en su vida. El universo se extendía ante ella vasto y lleno de posibilidades, cuando la pala atracó en la estación E9. La respiración de Leora se quedó atrapada en su garganta. La estación era enorme, un anillo reluciente que orbitaba un planeta distante, su superficie salpicada de luces brillantes y pasarelas intrincadas. Los transbordadores entraban y salían zumbando del muelle Bay. Y más allá de las paredes de cristal, Leora podía ver enormes naves en construcción, naves que pronto llevarían humanos y otras especies a nuevos mundos. Los candidatos fueron conducidos a un reluciente corredor por un grupo de asistentes robóticos. Se deslizaron silenciosamente a su lado, escaneando la tarjeta de identificación de cada persona y dirigiéndolos hacia sus habitaciones. Leora siguió detrás de los demás, sintiéndose pequeña y abrumada por la grandeza que la rodeaba. Cuando entraron al salón principal, una voz resonó en el espacio calma, controlada e inconfundiblemente familiar. Bienvenida a la sede de Steel Enterprises Emory. Steel anunció su imagen holográfica elevándose sobre ellos. Sus ojos agudos recorrieron la habitación incluso a través de la proyección, dando la sensación de que podía ver a cada uno de ellos individualmente. No estás solo aquí para participar, estás aquí para sobresalir, para sobrevivir en este programa. Debes demostrar tu valía en cada paso, solo los mejores llegarán a la cima. Sintió un titán no tot en su estómago. Sabía que este viaje no sería fácil, y ya podía sentir la tensión entre los candidatos. Algunos se pararon un poco más erguidos mientras otros intercambiaron. Miradas llenas de desafío silencioso, todos aquí estaban decididos a ser los mejores. Y Leora estaba decidida a no quedarse atrás. Fueron llevados a sus cuarteles. A cada candidato se le asignó una pequeña habitación con una cama, un escritorio y una ventana estrecha que daba al espacio. No era mucho, pero para Leora se sentía como un lujo en comparación con las paredes desmoronadas y el techo con goteras de su casa. En Jorth se sentó en el borde de la cama sacando la tarjeta de aceptación de su bolsillo y pasando sus dedos sobre la superficie lisa. Esto es real. El pensamiento se instaló en ella como una espera y una promesa. Ella realmente estaba aquí y no tenía intención de fallar. Un timbre agudo resonó por la habitación, seguido de un mensaje mostrado en el panel de la pared. La orientación comienza a las 600, prepárate. Leora se recostó en la cama. El cansancio se apoderaba de ella, pero el sueño no llegaba fácilmente. Su mente corría con pensamientos sobre los desafíos que la esperaban. Sabía que cada día aquí sería una prueba no solo de sus habilidades, sino de su fuerza de voluntad, y tendría que luchar más duro que nadie para demostrar que merecía esta oportunidad. La mañana siguiente, Leora estaba de pie entre los otros candidatos en el salón de entrenamiento, Slick esperando que comenzara el programa Emory. Steel entró en la habitación flanqueado por un equipo de instructores. Su presencia era imponente, su mirada aguda mientras inspeccionaba al grupo. «Has sido elegido de Miles Steel», comenzó su voz, tranquila pero firme. «Pero no te equivoques. Ser elegido fue la parte fácil. A partir de ahora, en
Cada tarea, cada decisión determinará si perteneces aquí, si fallas serás enviado de regreso a tu hogar. El corazón de BL latía con fuerza en su pecho. Podía sentir el peso de sus palabras, presionándola. No habría lugar para errores, no habría segundas oportunidades. Esto era todo. La mirada de Steele se dirigió hacia ella por un breve momento, y Lura enderezó su espalda. Sabía que todos aquí tenían algo que demostrar, pero para ella era más que eso. No solo estaba luchando por sí misma, estaba luchando por sus padres, por su gente, por Yor, y no fallaría. La habitación estaba en silencio, llena de tensión lo suficientemente espesa como para cortar. Emory Steele estaba de pie al frente, sus ojos agudos escaneando al grupo. Leora podía sentir su mirada como un peso presionándola, probando su resolución. Sin palabras, sabía que esto era solo el comienzo. Su primera prueba estaba a solo unos momentos, y el fracaso no era una opción. Los instructores entregaron elegantes tabletas transparentes, cada una mostrando el mismo mensaje, primer desafío, resolución de problemas e innovación. Trabajarán en pares, anunció Steele con su tono sin dejar lugar a dudas. Cada par debe desarrollar una estrategia para resolver una crisis planetaria, simulada en las próximas 24 horas. La tarea no es solo resolver el problema, sino hacerlo mejor que nadie. Los demás murmullos resonaron. Entre la multitud el estómago de Leora se revolvió con incertidumbre, mientras los candidatos comenzaban a emparejarse algunos con amigos, otros con caras familiares. Ella se quedó sola, agarrando su tableta, hasta que una voz se abrió paso a través del ruido. «Tú, Tyrion, estás conmigo». Se giró para ver a un chico humano alto y ancho de hombros parado a su lado. Su cabello bien peinado y su uniforme elegante lo hacían lucir como alguien que pertenecía aquí. Su expresión era ilegible, pero su tono tenía un dejo de molestia, como si estar emparejado con ella ya fuera un compromiso. «Soy Calen», dijo rotundamente. «Terminemos con esto». Asintió levemente. No dispuesta a dejar que su tono la inquietara, estaba acostumbrada a que la gente la subestimara, y sabía cómo permanecer callada y concentrada. Las acciones hablaban más que las palabras. Encontraron un pequeño rincón de la habitación para trabajar con la tableta, entre ellos, proyectando un holograma brillante de un planeta en crisis. El desafío era sombrío. Una línea de suministro de recursos había sido cortada por fuerzas hostiles, dejando a una colonia al borde de la inanición. Su tarea era proponer una solución sostenible que evitara el conflicto y asegurara la supervivencia de la colonia. Calen inmediatamente comenzó a buscar archivos de datos. Sus dedos volaron sobre la tableta. «Necesitamos negociar con los hostiles. Si les ofrecemos derechos comerciales o tecnología, podrían dejar que las rutas de suministro se abran nuevamente». Lowa frunció el ceño. Cruzó los brazos. «Eso solo funciona si les importa el comercio. Y si no», Calen la miró. Su expresión era impaciente. «¿Tienes una mejor idea?» Lowa se inclinó hacia adelante, escaneando los datos en el holograma. Su mente corría juntando fragmentos de información. Informes climáticos, estadísticas de población, inventarios de suministros. Entonces algo hizo clic. «La atmósfera del planeta es densa», dijo señalando un segundo de los datos. «¿Y si desplegamos drones autónomos para recolectar recursos del fondo del océano? No necesitaríamos depender en absoluto de las barras de suministro bloqueadas». Calen levantó una ceja. «Drones submarinos. ¿Sabes lo complicado que es eso?» Él le sostuvo su mirada fijamente. «No es tan complicado como negociar con hostiles». Que podrían no querer hablar por un momento. Calen la miró como si reevaluara su juicio inicial, y luego, para su sorpresa, asintió levemente con la cabeza. «Está bien, deja que lo intentes a tu manera». Las siguientes 24 horas fueron un borrón de lluvia de ideas, cálculos y simulaciones rápidas. Leora y Calen trabajaron toda la noche, probando sus ideas y refinando su propuesta. La experiencia técnica de Calen era impresionante, y aunque no lo dijo en voz alta, Lura sabía que estaba sorprendido por su percepción y habilidades para resolver problemas. Cuando presentaron su plan final, el agotamiento pesaba mucho sobre ambos. Estaban uno al lado del otro, mientras los instructores revisaban la propuesta de cada adolescente. El corazón de Leora latía con anticipación. Esta era su primera prueba real y todo dependía de ello.
Finalmente, Emory Steele se acercó, su expresión tan ilegible como siempre él. Escaneó las propuestas holográficas, sus ojos agudos parpadeando a través de la datos cuando llegó a Leora, y al plan de Kallen hizo una pausa. Un destello de curiosidad cruzó su rostro. Mientras estudiaba los detalles de su sistema submarino de drones interesante, murmuró. Aunque su voz permaneció neutral, tomó un enfoque poco convencional. Kallen se puso rígido a su lado, pero Leora se mantuvo tranquila, poco convencional. Eso podría significar éxito o fracaso, ella. Esperó conteniendo la respiración. Steele asintió levemente. Esto lo hará, no fue exactamente, pero tampoco fue rechazo. El alivio invadió a Leora como un maremoto habían pasado. El primer desafío, ella no se iba a casa, todavía no, mientras los candidatos salían de la habitación. Kallen la miró de reojo. No está mal. Tyrion, tal vez no estás tan fuera de lugar aquí como pensaba a toda ella. Una pequeña sonrisa no fue mucho, pero fue lo más cercano a un reconocimiento. Que obtendría de él el primer desafío había terminado, pero Leora sabía que el camino por delante solo se haría más difícil con cada tarea, la empujaría más lejos, poniendo a prueba no solo su inteligencia, sino su resiliencia, su coraje y su habilidad para adaptarse ella. Miró en el letrero luminoso sobre la salida que decía Desafío 1 completado. Próximo desafío esperando, y mientras caminaba hacia la salida con el corazón firme y su resolución inquebrantable, sabía una cosa con absoluta certeza, que iba a demostrarles a todos, incluida ella misma, que pertenecía aquí los días posteriores al primer desafío. Pasaron en un borrón de agotamiento y anticipación. Cada nuevo desafío era más difícil que el anterior, y la atmósfera entre los candidatos se volvió tensa. Las conversaciones se volvieron más nítidas, las alianzas más estratégicas. Cada interacción se sentía como un movimiento calculado, y Leora podía sentir la presión aumentando. No había amigos aquí, solo competidores compitiendo por la misma oportunidad de llegar a la cima. Leo trabajó en silencio, evitando la política mezquina que se desarrollaba a su alrededor. Mantuvo su enfoque en cada tarea, sabiendo que cada desafío la acercaba más a demostrar su valía. Kallen, su compañero desde el primer desafío, había mantenido su distancia desde su éxito. Él tenía sus propias ambiciones. Y aunque ocasionalmente intercambiaban asentimientos al pasar, ninguno sentía la necesidad por amistad. Pero a Leora no le importaba. Estaba acostumbrada a caminar junto con el último. Desafío fue el más difícil hasta ahora, una simulación de supervivencia agotadora. Cada candidato fue arrojado a un entorno generado artificialmente diseñado para empujarlos a sus límites. El objetivo era simple: sobrevivir. Durante 72 horas, usando solo los suministros proporcionados y cualquier recurso. Ellos podían buscar comida en el camino. El entorno de Los Ángeles era un terreno denso, parecido a un pantano lleno de plantas tóxicas en 1900, peligros ocultos. El aire estaba denso por la humedad que dificultaba la respiración y el suelo chapoteaba bajo sus pies con cada paso que daba con cautela a través del lodo, escaneando sus alrededores en busca de algo útil. La simulación había sido diseñada para probar no solo la resistencia física, sino también la fuerza mental. La comida era escasa y el clima cambiaba de manera impredecible. Lluvias torrenciales, seguidas de un calor abrasador. Los otros candidatos estaban dispersos en diferentes zonas diferentes, lo que significa que tuvo que navegar el desafío completamente por su cuenta a medida que las horas se extendían hasta convertirse en días. El agotamiento le carcomía los huesos. Sus músculos picaban por esperar a través del espeso pantano y el hambre le arañaba el estómago. Pero Leora se negó a rendirse. Buscó la poca comida que pudo encontrar, construyendo refugios rudimentarios para protegerse de los elementos. En la segunda noche, el pantano se volvió inquietantemente silencioso. Leora se acurrucó debajo de su dosel improvisado. Su cuerpo temblaba por el frío en la oscuridad. Las dudas comenzaron a aparecer. ¿Qué pasa si no puedo hacer esto? ¿Qué pasa si fallo? Pero entonces pensó en sus padres, en los sacrificios que habían hecho, las esperanzas que no se atrevieron a expresar en voz alta. Pensó en las calles llenas de barro de Yorth, en la vida que estaba decidida a dejar atrás.
El fracaso no era una opción. Al tercer día, el cuerpo de L se acercaba a su límite. Sus extremidades se sentían pesadas y su visión borrosa por la deshidratación sabía que tenía que seguir adelante. Solo unas pocas horas más, tropezó a través del pantano, decidida a llegar al punto de extracción antes de que su fuerza se agotara por completo. Fue entonces cuando escuchó el sonido, un leve susurro en la maleza seguido por el chasquido de una rama. Leora se congeló su corazón, latía con fuerza. No estaba sola de las sombras. Emergió un compañero candidato, un extraterrestre alto, con rasgos afilados y ojos fríos, calculadores. Su expresión era ilegible, pero había algo inquietante en la forma en que la miraba, como si sopesara si valía la pena ayudarla o eliminarla como competencia. «Parece que podrías necesitar algo de ayuda», dijo el extraterrestre suavemente. Aunque no había amabilidad en su voz, el instinto de Lora le gritó que fuera cautelosa en la simulación. Las alianzas podrían formarse o las traiciones podrían suceder con la misma facilidad. H. maneja Leur, le respondió. Con voz firme a pesar del cansancio en sus extremidades, no podía permitirse mostrar debilidad. El extraterrestre dio una lenta sonrisa burlona. «Haz lo que quieras». Con un encogimiento de hombros desapareció de nuevo en el pantano, dejando a Leora sola una vez más. Cuando llegó al punto de extracción, Leora estaba apenas de pie, su ropa estaba empapada y su piel raspada y magullada por el terreno del corazón, pero lo había logrado, había sobrevivido. Los instructores la estaban esperando en el sitio de extracción, sus expresiones impasibles mientras escaneaban su identificación y marcaban su tiempo de finalización. Leora se derrumbó en el suelo. Jadeando por respirar, su cuerpo temblaba de alivio. La voz de Emory Steele hizo eco. A través de la simulación, mientras los otros candidatos comenzaban a llegar, «La supervivencia no se trata solo de fuerza», dijo con un tono tranquilo pero autoritario. «Se trata de resistencia, adaptabilidad, la voluntad de perseverar cuando todo a tu alrededor te dice que pares». Leora cerró los ojos dejando que sus palabras la inundaran. Había sobrevivido no porque fuera la más fuerte, sino porque se había negado a rendirse y sabía que eso era lo que la diferenciaría de los demás. Cuando la simulación terminó y los candidatos fueron escoltados de regreso a la estación principal, sintieron una tranquila sensación de triunfo apoderarse de ella. Cada desafío la había empujado más lejos, pero se había levantado para enfrentarlos a todos y aún no había terminado. El aire en el salón principal de Steel Enterprises estaba cargado de tensión. Leora se encontraba entre los candidatos restantes. La mitad de ellos ya habían sido eliminados por los desafíos anteriores. Solo quedaban unos pocos. Sus ojos estaban cansados pero determinados. Esta era la prueba final. Emory Steele entró en el salón. Su presencia era tan imponente como siempre. Su traje oscuro brillaba bajo las luces artificiales y su mirada fría y calculadora recorrió al grupo. «Has sobrevivido a los desafíos hasta ahora», comenzó, «pero la supervivencia por sí sola no es suficiente para esta prueba final. Quiero ver, ¿no? Solo lo que puedes soportar, sino lo que puedes crear. El futuro exige ingenio, resiliencia y la capacidad de liderar». El silencio se apoderó de la habitación. Los candidatos intercambiaron miradas cansadas, sintiendo que este desafío sería diferente a todo lo que habían enfrentado antes. Steele tocó un pequeño dispositivo en su muñeca y una pantalla holográfica se materializó en el aire mostrando un plano de una nave colonial. «Tu tarea», continuó, «es diseñar un nuevo tipo de nave colonial, algo que pueda sobrevivir a la exploración del espacio profundo y sustentar vida durante generaciones. Tendrás 6 horas para desarrollar tu plan». El corazón de FL se aceleró. Esto no era solo una prueba de supervivencia o fuerza, era una prueba de visión y por primera vez sintió una chispa de emoción. No tenía la educación pulida de los demás, pero sabía cómo resolver problemas, sabía cómo pensar diferente. El reloj comenzó. Trabajó. Furiosamente sus dedos volaron por la tableta, mientras bosquejaba diseños e ingresaba cálculos. Los otros candidatos se agruparon para poner en común sus conocimientos y recursos. Sin embargo, Leora trabajó sola, confiando en sus instintos, sabiendo que había llegado tan lejos confiando en sí misma. Su diseño no era convencional.
La mayoría de las naves de la colonia se centraban en maximizar la velocidad y la eficiencia, pero el plan de Leora giraba en torno a la adaptabilidad. Ella imaginó una nave modular, una que pudiera cambiar su estructura en pleno vuelo, ajustándose a diferentes entornos y desafíos. Sus manos temblaban ligeramente mientras refinaba el plano, agregando características que permitirían a la nave aprovechar la energía de las estrellas cercanas y reparar sus sistemas por sí sola. Usando nanotecnología, era ambicioso, tal vez incluso imprudente, pero era su visión y ella creía en ella mientras transcurrían los minutos finales. Lura presentó su diseño con una respiración profunda. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Los otros candidatos también terminaron sus proyectos. Sus rostros estaban tensos con anticipación. Emory Steele y un panel de ingenieros se movieron entre los grupos, revisando cada diseño con ojos críticos y agudos. Leora permaneció en silencio, observando mientras los jueces discutían los méritos de cada propuesta. No podía escuchar sus palabras, pero podía ver la forma en que asentían pensativamente o descartaban un proyecto con una sola mirada cuando el panel llegaba a su corazón de Leora. Sintió que iba a estallar. Steele estudió su diseño por un largo momento, su ex. «Ilegible los otros jueces», murmuraron en voz baja, sus ojos parpadeando entre el plano y la chica exhausta. «De pie frente a ellos, esto es atrevido», uno de los jueces comentó inclinando la cabeza. Ligeramente poco ortodoxo, Steele asintió levemente, su mirada todavía fija en Lora. Pero, tiene potencial. Los resultados fueron anunciados una hora después. Leora estaba entre los otros candidatos, sus manos apretadas en puños a sus costados. La habitación estaba tan silenciosa que podía escuchar el zumbido de los conductos de aire y el distante zumbido de los motores fuera de la estación. Emory Steele dio un paso adelante, sus manos entrelazadas detrás de su espalda. Un candidato será elegido hoy para unirse a nuestro programa interestelar. El resto regresará a sus mundos de origen sabiendo que dieron lo mejor de sí. Hizo una pausa, su mirada aguda recorriendo el grupo una última vez y la elegida para liderar el futuro. Los ojos de Steele se fijaron en Lora. Leora de Jord por un momento se detuvo. Leora sintió una ola de incredulidad la invadió, seguida de una oleada de emoción tan poderosa que la dejó sin aliento. Lo había logrado. Había ganado. Los otros candidatos miraron en silencio atónito. Algunos con incredulidad, otros con un resentimiento apenas disimulado. Pero a Leora no le importaba. Les había demostrado que estaban equivocados. Cada burla, cada duda, cada mirada despectiva que tenía, venía de la nada, del barro y la mugre de un mundo olvidado, y ella se había elevado más alto de lo que nadie hubiera esperado. Steele se acercó a ella. Su expresión todavía era fría e ilegible, pero había algo nuevo en su mirada, un destello de respeto. «Comenzarás tu entrenamiento de inmediato», dijo entregándole un pequeño «Papá, el trabajo será duro, no habrá garantías de éxito». «¿Estás lista?» Lo miró a los ojos con firme determinación. «Nací lista». Steele asintió levemente. «Bien, entonces, bienvenida a el futuro esa noche», mientras Leora yacía en su nuevo aposento a bordo de la estación espacial, mirando fijamente la interminable extensión de estrellas. Sintió una tranquila sensación de satisfacción apoderarse de ella. Había luchado por esto en cada paso del camino, y sabía que su viaje apenas estaba comenzando. El barro en su piel, las dudas en su corazón, ahora estaban detrás de ella. A su cabeza yacían las estrellas, y con ellas la promesa de un nuevo futuro, por primera vez en su vida. Lura no se sentía como si estuviera huyendo de algo, sino que corría hacia ello.